Muy buenas tardes, qué alegría seguir participando con ustedes de estas bellas enseñanzas, unas enseñanzas llenas de amor, de paz, de alegría, enseñanzas del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26, 14, 25, hoy miércoles 16 de abril 2025. Y el Santo Evangelio de hoy, como que si nos quisiera hablar de la institución de la Sagrada Eucaristía. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo iba todos los años al Templo de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y Pascua significa liberación del pueblo de Israel, al yugo del faraón. Y ellos, como se liberan del yugo del faraón, entonces hacen una fiesta para darle gracias a Dios por esa liberación. Jesús sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era una comida que se hacía con unas copas, con panes ácimos, sin levadura. Se hacía una fiesta y se sacrificaba un cordero. Entonces Jesús sube, pero como el cordero es Él, el sacrificio es Él, entonces Él no celebra la Pascua, no come ese alimento, no come esa comida que preparaban matando un cordero, sino que el cordero es Él. Entonces, toda esta semana vamos a hablar de la institución de la Sagrada Eucaristía. No vamos a hablar del niño Jesús, no vamos a hablar de las enseñanzas del pesebre, de la gruta de Belén, del nacimiento del Salvador, de la Epifanía. No vamos a hablar de los Reyes Magos, no vamos a hablar de Jesús en Egipto, no vamos a hablar de la infancia espiritual, aunque debíamos de hablar un poquito de ella. No vamos a hablar de María, no vamos a hablar del destierro de Jesús en Egipto, no vamos a hablar de la devoción del niño Dios, no vamos a hablar de las penas de Jesús, no vamos a hablar de Cuaresma ya, de la preparación, no vamos a hablar de tentaciones, de tribulaciones, no vamos a hablar de paciencia, de la pérdida de tiempo, de oración, de meditación, de la pasión de Jesús, del tesoro de la cruz, del santo sudario, del martirio de María. No vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar del pensamiento del infierno, no vamos a hablar de los dones de carisma, frutos, no vamos a hablar de la confesión frecuente, no vamos a hablar de las llagas de Jesús, no vamos a hablar de el modelo perfecto de caridad, no vamos a hablar de la pasión, de la contrición de pecado, de los efectos de la redención, no vamos a hablar de los misterios del día, de la Santa Faz, no vamos a hablar de Via Crucis, no vamos a hablar de la victoria de Jesús crucificado, no vamos a hablar de la resurrección de Jesús, no vamos a hablar del Evangelio de hoy, no vamos a hablar de la paz interior, no vamos a hablar de las visitas del Señor, no vamos a hablar del sepulcro vacío, no vamos a hablar de la bondad del Señor, no vamos a hablar del niño perdido, de la unión con Jesús, no vamos a hablar cómo imitar a Jesús, no vamos a hablar de la vida interior, de las modestias de Jesús, no vamos a hablar de el evangelio del día, la constancia del bien, no vamos a hablar de la oración, no vamos a hablar de la ascensión del Señor, no vamos a hablar de los dones, carismas, frutos, no vamos a hablar de Corpus Christi, sí, no vamos a hablar de Pentecostés, no vamos a hablar del Señor ante Pilatos, pero sí vamos a hablar de la Sagrada Eucaristía, vamos a hablar de la institución de la Sagrada Eucaristía. Y ya sabemos que la Sagrada Eucaristía es el don más sublime, es un don, es un sacrificio, es, como decirlo así, nosotros que comulgamos diariamente y hemos consagrado por entero nuestra vida a la obediencia, tenemos que considerar las relaciones que existen entre el Santísimo Sacramento y la obediencia, la regla de oro, la regla de
de oro de nuestra Santa Madre Iglesia, vamos a hablar de la Eucaristía, en la cual nuestro Señor Jesucristo no se resiste a la docilidad del Salvador, que en la Eucaristía no se resiste jamás y se somete sin excepción a todos los sacerdotes de la tierra. Toda esta semana, mañana y pasado mañana, y puede ser 8 días, 15 días, vamos a hablar de este don maravilloso, este don de la Eucaristía, el alimento que nos deja Dios para que recuperemos la inmortalidad que perdimos, el alimento que nos deja Dios como para empezar este camino hacia la eternidad. Entonces estén pendientes porque vamos a hablar unos temas muy hermosos sobre la Eucaristía que se celebra mañana jueves. Que pasen muy buena tarde, que la Virgen Santísima los acompañe. Esta es palabra del Señor Jesucristo, te alabamos Señor. Amén.